Entonces fíjense que si despejamos acá c sub 0, pues simplemente nos va a dar c sub 0 igual a 2 sobre raíz de a sub 0. ¿Listo? Entonces ya hemos hallado la constante de normalización. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ¿cómo nos queda nuestra función radial? Entonces, nuestra función radial nos queda r de n, n-1. ¿Sí? De r. Pues esto es igual, acuérdense, a 1 sobre r por mu de r. Pero mu era e a la menos r sobre a sub 0 a la n. En este caso, por r a la n sobre a sub 0. ¿Sí? Por 2 sobre raíz de a sub 0. ¿Sí? Entonces fíjense, esto que está aquí es mu. Esto es mu. Mu de n, n-1. ¿Sí? De r. Esto es mu. Entonces, fíjense, si queremos podemos hacer un ejercicio. Por ejemplo, cuando n es igual a 1. Entonces, cuando n es igual a 1 me queda r de 1,0. ¿Sí? ¿Y esto a qué es igual? Pues me queda igual a... perdón, acá este exponente va afuera, disculpen. Esto va afuera a la n, ¿sí? Todo esto, r sobre a sub 0 a la n. Bueno, entonces cuando n es igual a 1, pues simplemente me queda 1 sobre r por e a la menos r sobre a sub 0, porque n es igual a 1. Y esto pues simplemente pues te da 1, ¿sí? Todo esto a la 1, o sea, r sobre a sub 0 por 2 sobre raíz de a sub 0. Entonces esta r se va con esta r. Este por este me da a sub 0 a la 3 medios. Y si lo subo arriba me da a sub 0 a la menos 3 medios. Entonces me queda 2, ¿sí? Por a sub 0 a la menos 3 medios, ¿sí? Por esta exponencial. ¿Listo? Y recuerdo otras cuentitas que nosotros habíamos hecho, ¿sí? Anteriormente yo les había dado la función radial, r de 1, 0, ¿sí? En un video anterior, que era igual a esto. Fíjense que es exactamente igual a lo que está acá arriba. ¿Sí? Exactamente igual. ¿Listo? Donde yo les decía que simplemente era reemplazar. Ok, bueno, ahora sí veamos nuestra densidad de probabilidad. Densidad de probabilidad de n, n-1, ¿sí? De r. Que era lo que nos interesaba. Acuérdense que esto era... ¿dónde tengo la hojita? Fíjense, acuérdense que esto era... esto que está acá arriba. Pero esto que está acá arriba, ¿a qué es igual? Si nosotros reemplazamos esto, fíjense que esto es esto que está acá. ¿Sí? Es 1 sobre r por mu. Y si yo lo elevo al cuadrado, pues me da 1 sobre r cuadrado por mu cuadrado. Y aquí este 1 sobre r cuadrado se va con este r cuadrado. ¿Y qué me queda? Pues que simplemente la densidad, ¿sí? La densidad de probabilidad, pues es mu cuadrado, ¿sí? Entonces esto es igual a mu de n, n-1. ¿Listo? Y esto es para cualquier n, ¿sí? No necesariamente para cuando L es igual a n-1. Esto sirve para todo. La densidad de probabilidad, ¿sí? La densidad de probabilidad es esto. Esta es la densidad de probabilidad. De tal forma que si yo integro toda la densidad de probabilidad, que era mu de n, L, ahora sí generalicémoslo, ¿sí? De r, ¿sí? Ahora coloquémoslo para cualquier L. De r, pues esto siempre me va a dar igual a 1, desde 0 hasta infinito, ¿sí? Acuérdense. Esto ahora es esto sería la densidad de probabilidad. Bueno, entonces simplemente reemplazando, entonces nos queda f de n, n-1 de r de esto, pero esto es esto que está acá arriba al cuadrado, ¿no? Entonces esto me queda, pues esto al cuadrado me queda 2 al cuadrado, que sería 4 sobre a sub 0, esto al cuadrado, por esto al cuadrado, que sería r sobre a sub 0 a la n al cuadrado, que sería 2n,
por esto al cuadrado, que sería con este 2, ¿cierto? Ahora fíjense que la densidad de probabilidad tiene un máximo. Vamos a ver dónde queda ese máximo. ¿Sí? Vamos a calcular el máximo de la densidad de probabilidad. ¿Sí? Que es la probabilidad de encontrar la partícula en un radio r y r más de r. Entonces, tenemos que derivar f con respecto a r. ¿Sí? O sea, la densidad de probabilidad. Y esto es igual a... Bueno, tenemos que hacer la regla del producto, ¿sí? Entonces este es una constante, esto también es una constante, entonces saquemos las constantes acá afuera, ¿sí? Esto también es una constante, entonces saquémosla acá afuera, ¿sí? Saquémosla. Y listo, ya sacamos todas las constantes y me queda r a la 2n, entonces la derivada de esto pues es 2n por r a la 2n menos 1 por la exponencial, que sería esto, más r a la 2n por la derivada de la exponencial, ¿cierto? Y la derivada de la exponencial, pues la derivada interna sería menos 2 sobre a sub 0 n. Entonces esto me da menos 2 sobre a sub 0 n por la misma exponencial. Listo. Entonces fíjense que para que esto sea un máximo, pues la derivada tiene que ser 0. Entonces veamos. Si esto es igual a 0, pues entonces este pasa a dividir, el 4 pasa a dividir y pues se va con el 0. Esto pasa a multiplicar, también se va todo número multiplicado por 0, 0. ¿Sí? De acá puedo factorizar, por ejemplo, esta exponencial la puedo factorizar, la paso al otro lado que también me da 0. Y también puedo factorizar r a la 2n. ¿Sí? Entonces fíjense que me va a dar, factorizando todo esto, sacando 2 a la r a la 2n y mandándolo al otro lado a dividir con el 0, pues también me da 0, entonces me queda una ecuación así, 2n por r a la menos 1, porque factoricé el r a la 2n. Entonces me queda r a la menos 1, más por menos, pues te da menos. Esto ya lo saqué, factor común, entonces me queda 2 sobre a sub 0 n. Y esto tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces fíjense que si despejamos r, ¿qué nos queda? Este 2, bueno, me faltó factorizarlo, también se va. Me queda n al cuadrado por a sub 0. Y esto es la fórmula de Bohr. ¿Sí? Entonces nosotros sacamos la fórmula de Bohr solamente para la densidad de probabilidad cuando L es máximo. ¿Sí? O sea, cuando L es n-1. Según Sommerfeld, pues son órbitas circulares, tal como lo predijo Bohr. ¿Listo? Entonces, vemos que esa densidad de probabilidad tiene un máximo en esto, ¿sí? O sea que hay una probabilidad, un máximo de probabilidad para este radio. El máximo de probabilidad se encuentra en este radio, ¿sí? Que son los radios de Bohr. Entonces, con esto pues ya hemos deducido las dos fórmulas importantes de Bohr, que era la cuantización de la energía en términos de algún número cuántico, que es el número cuántico principal, y también cómo varía el radio. Pero este radio lo único que te está diciendo es la máxima probabilidad de encontrar la partícula, no tiene nada, no tiene otra interpretación que esa. ¿Listo? Entonces, bueno, ya aclarado eso, podemos ver cómo es el comportamiento de las funciones de onda. El modelo de Bohr simplemente es un modelo extremadamente simplificado, ¿sí? Pero la verdad es que la partícula, si bien aquí es la mayor probabilidad de encontrar la partícula, no quiere decir que no tenga probabilidad, que no haya probabilidad de encontrarla en otro lugar, ¿sí? Para eso son las funciones de onda. ¿Listo? Entonces para eso tenemos que analizar también, pues, por ejemplo, cómo es la dependencia radial. ¿Sí? Dependencia radial. ¿Sí? Entonces para eso, pues nosotros tenemos que ver que más o menos cómo son las funciones, ¿sí? Por ejemplo, nosotros habíamos dicho que
cómo era la función radial en términos de estos números cuánticos. Bueno, pues ahora vamos a tener que colocarla en términos del número cuántico de n y no de k. Entonces, por ejemplo, r de k igual a 1 y L igual a 0, entonces ¿a qué equivaldría? Equivaldría a alguna función radial de n, en este caso n sería la suma de estos dos, que sería igual a 1, con L obviamente igual a 0. ¿Sí? Por ejemplo, R de K igual a 2, ¿sí? Y L igual a 0 de R. Pues esto equivale a R de N igual a 2, porque es la suma de estos dos, con L igual a 0 de R. Y por ejemplo, R de K igual a 1 y L igual a 1. ¿Sí? Pues esto es igual a R de N igual a 2, L igual a 1. ¿Sí? Es la suma, N es igual a la suma de estos dos. ¿Listo? Entonces así hacemos la equivalencia. Entonces, para no ponerme a dibujar, simplemente les voy a mostrar la gráfica que nos muestra el cogen, ¿sí? De cómo es la dependencia radial. ¿Sí? Entonces la dependencia, la función radial de la función de onda, pues es esta que vemos acá. ¿Sí? Tenemos acá en el eje Y, tenemos la función radial que está multiplicada por ese factor, y R está en unidades del radio de Bohr. ¿Sí? Es una función de la función radial con respecto al radio de Bohr. Entonces, fíjense que esto tiene una peculiaridad, ¿sí? Que para cuando L es 0, ¿sí? Para todas las funciones de onda donde L es igual a 0, siempre esa función es finita en R igual a 0, ¿sí? Miren, acá está N igual a 2 y L igual a 0. Fíjense que es esta que está aquí. Y en R igual a 0, pues es finita, ¿sí? Lo mismo para N igual a 1 y L igual a 0, también te da finito. ¿Sí? Para otros términos, pues no te da finito, perdón, sí te da finito, pero es igual a 0. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente cómo se comportaría la función radial para estos tres casos, ¿sí? Para estos números cuánticos. Y ahí pues todo lo que queramos dibujar, ¿sí? Bueno, pero ojo, esto no quiere decir que haya una probabilidad diferente de 0 de que la partícula esté en el centro, ¿no? En R igual a 0, no, eso no quiere decir eso. Tenemos que ver es la densidad de probabilidad. La densidad de probabilidad, ustedes saben que tiene algo peculiar, que nosotros ya sacamos la condición de frontera, que mu, que es la densidad es la raíz cuadrada de la densidad de probabilidad, mu de n, L en 0, acuérdense que esto es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, la densidad de probabilidad, que es mu de n, L en R igual a 0, pues es 0. O sea, nosotros tenemos probabilidad nula de que el electrón se encuentre en R igual a 0. ¿Sí? No hay probabilidad de que el electrón se encuentre en el centro del átomo. ¿Sí? O sea, que esté pegadito al núcleo. ¿Sí? Básicamente, pues lo que también predijo Bohr, ¿sí? Con sus órbitas. Bueno, entonces ahora veamos cuál es el comportamiento angular. ¿Sí? El comportamiento angular. Entonces veamos cómo son, por ejemplo, los armónicos esféricos. Ahora veamos dependencia angular, por ejemplo. En este pedazo sí me voy a quedar un poquito más, ¿sí? Explicándoles. Por el tema de cómo dibujar, ¿sí? La parte angular. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hagamos el caso de este armónico esférico. L igual a 0 y obviamente M igual a 0. Eso, ¿sí? Esta función pues básicamente no depende ni de teta ni de psi. Esto es igual a 1 sobre raíz de 4pi. ¿Listo? Y también vamos a dibujar, por ejemplo, y de 1, 0, ¿sí? De teta y de psi, que es una función que no depende de psi, pero que
que no depende de sí, pero sí depende de teta. Entonces esto es la raíz cuadrada de 3 sobre 4pi por coseno de teta. ¿Listo? Entonces, tenemos que dibujarlo, digamos, en coordenadas polares, ¿sí? Alrededor, por ejemplo, del eje Z. Entonces aquí tengo el eje Z. Y ustedes saben que el ángulo siempre se mide alrededor del eje Z. Este es el punto cero, ¿sí? Entonces fíjense que, por ejemplo, pues la función, el armónico esférico siempre es constante. Entonces, en esta gráfica lo que vamos a hacer es el radio siempre va a valer lo que vale el armónico esférico, ¿sí? Entonces, o sea, no vayan a confundirse. Cuando yo digo radio, no estoy diciendo el radio de la distancia entre la partícula, entre el centro del átomo hasta donde está el electrón. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el radio en esta gráfica va a representar, o sea, la distancia desde este punto a cualquiera de este plano, pues va a ser el valor del armónico esférico, ¿sí? Y como el armónico esférico es constante, ¿sí? Pues simplemente la distancia desde el centro hasta acá pues va a ser un círculo, ¿sí? Donde pues la distancia desde aquí hasta cualquier parte de ese círculo pues va a valer 1 sobre raíz de 4pi. ¿Listo? Entonces fíjense, para cualquier ángulo θ y psi lo que tengo es esto, o sea, para cualquier ángulo θ tengo un círculo y si le meto el psi pues esto es una esfera, ¿sí? Acuérdense que θ varía es un ángulo que se mide desde z y psi es un ángulo que se mide en el plano XY, ¿sí? A partir de X. Entonces, para cualquiera de estos ángulos, pues tengo es una esfera. Entonces, esto es una esfera. ¿Listo? Así se representan los armónicos esféricos en coordenadas polares. Ahora veamos este. ¿Sí? Entonces, volvamos otra vez. Tengo aquí el centro. Entonces, fíjense que este tampoco depende de sí. Esto no depende de sí. Entonces, lo que yo dibuje, pues vamos a hacerlo como, vamos a hacer una gráfica en revolución, ¿sí? Va a ser como en 3D, pues va a ser lo mismo, ¿sí? Porque no depende de sí. Entonces, vamos a hacerlo como en el plano, yo qué sé, coloquémosle plano Z, ZY, ¿sí? Entonces, fíjense que cuando θ es 0, ¿qué pasa cuando θ es 0? Pues estamos justo en el eje Z, ¿sí? Entonces obtenemos un máximo, ¿sí? O sea, la función obtiene un máximo. ¿Listo? Y a medida que el ángulo aumenta de 0 y se acerca a 90, digamos, cuando va aumentando, entonces, ¿qué va pasando con el coseno? Pues el coseno del ángulo pues va disminuyendo, ¿sí? Coseno de 0 es máximo y a medida que va aumentando el ángulo pues va disminuyendo. Por lo tanto, a medida que el ángulo se va volviendo diferente de 0, o sea, se está abriendo hasta llegar a 90, entonces R va disminuyendo, ¿sí? Y va disminuyendo de esta forma, ¿sí? Fíjense, aquí R era máximo, perdón, R no, el armónico esférico, aquí era máximo, después disminuyó, después siguió disminuyendo a medida que se va abriendo el ángulo, ¿sí? Y aquí siguió disminuyendo hasta que cuando el ángulo fue de 90 grados, coseno de 90 es 0, entonces el armónico esférico es 0, ¿sí? Bueno, entonces estamos en un ángulo así. Sigámoslo abriendo, un ángulo mayor a 90. Entonces, ¿qué va pasando? Vamos así, ¿cierto? Entonces, cuando, cuando el ángulo es mayor a 90, pues entonces el armónico esférico va aumentando, pero negativamente, ¿sí? Entonces va aumentando hasta que llega otra vez a un máximo, ¿sí? Acá. Entonces, el ángulo va así y justo cuando el ángulo es 180, entonces coseno de 180 es menos 1, ¿sí? O sea, te da un máximo aquí, ¿sí? Y cuando se va alejando de 180, o sea, sigue aumentando para acá el ángulo, entonces la función pues, se va volviendo más pequeña. Y tengo esto, ¿sí? En un ángulo de 270 grados, que sería así, pues coseno de 270 te da 0, que claramente está aquí.
Y fíjense que cuando coseno es mayor a 270, entonces vuelve a aumentar el valor del armónico esférico. Y aumenta hasta que el ángulo sea 360 grados. O sea, tengo como dos especies de óvalos, ¿sí? Dos especies de elipsoides. Esto como no depende de sí, lo puedo volver en resolución y tengo como dos globitos, un globo acá y otro globo acá. Entonces, fíjense, vamos a definir la polaridad de este armónico esférico. La polaridad. Entonces, fíjense que en este pedazo de acá, el armónico esférico es positivo, ¿sí? Es positivo porque el coseno entre 0 y 90 grados, pues es positivo. Entonces, esta parte de acá es positiva. Y el coseno también es positivo entre un ángulo entre 270, ¿sí? Entre 270 y 360. Entonces, todo este óvalo de acá tiene una polaridad positiva. O sea, ¿qué quiere decir? Que el armónico esférico de este óvalo de acá, o sea, el armónico es positivo en este elipsoide de acá arriba, ¿sí? Y por lo tanto, para ángulos menores, perdón, para ángulos mayores entre 90 grados, ¿sí? Entre 90 grados y 270, el coseno siempre es negativo, o sea que el óvalo de acá abajo tiene una polaridad negativa, ¿sí? O sea que el armónico esférico acá es negativo y acá es positivo, ¿sí? Entonces esa es la polaridad. Tiene que ver mucho, o sea, con la simetría de los armónicos esféricos. Eso es importante después, más adelante, si ustedes continúan con cursos así teóricos, las simetrías pues van a ser cosas importantes, ¿no? En mecánica cuántica, ¿sí? Eh, en este caso tiene que ser, estamos analizando la simetría de la polaridad de este armónico esférico, ¿sí? Y en este caso, pues obviamente en todo lado es positivo, ¿no? Porque esto siempre es positivo, entonces todo esto tiene una polaridad positiva, ¿sí? Entonces así hemos graficado este armónico esférico. Entonces, el cogen que nos dice, veamos, fíjense, el cogen lo que ha dibujado, este ya lo dibujamos nosotros, este también lo dibujamos nosotros, este no lo hemos dibujado, pero si ustedes hacen el ejercicio en su casa les va a dar algo así. Eso siempre es en 3D, ¿sí? En una revolución. Eh, tenemos que hacer una revolución de esos grafiquitos. Y te quedan como dos globitos. Un globito acá, otro globito aquí, un globito chiquito acá y otro globo acá. ¿Listo? Entonces de esa forma es que graficamos los armónicos esféricos. Y de alguna forma nos da la dependencia espacial. Todo esto que hemos visto acá nos da la dependencia espacial de los armónicos esféricos, ¿sí? Y finalmente nosotros podemos, ¿sí? O sea, coloquémoslo aquí, ver cogen, ¿sí? Ver el cogen. Entonces el cogen pues también nos da, por ejemplo, esto, ¿sí? Ya la función de onda totales, ¿sí? ¿Cuáles son? Por ejemplo, las funciones de onda, las autofunciones de energía, ¿sí? Esto pues ya va haciendo la multiplicación entre la función radial y la función angular, que son los armónicos esféricos, ¿sí? Entonces esta multiplicación, por ejemplo, para el nivel 1S, pues nos da esto. Para el nivel 2S, pues nos da toda esta dependencia, tanto angular como radial. Y para el 2P, bueno, aquí ya se ve cosas angulares, ¿no? ¿Sí? Y radiales.